Esdras 1, versículo 1 en adelante dice: en el primer año del rey Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados y además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Vayamos una vez más, mis hermanos, en oración. Damos gracias, Padre, en esta mañana, porque nos regalas esta preciosa oportunidad de ser bendecidos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ella, ser exhortados, redarguidos, consolados por la palabra tuya que tú nos has dejado para encender nuestros espíritus en esta mañana, Señor, para que nos levantemos en pos de la restauración de tu casa, Señor, de tu pueblo, Señor, porque tú eres una iglesia gloriosa, una iglesia edificada, una iglesia lista para recibir al esposo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes esta mañana. Quebranta nuestros corazones. Trae de las cenizas nueva vida, Señor, por tu espíritu. Ayuda al que habla y a los que escuchan, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, como comenzaba diciendo mis hermanos, vamos a estar viendo aquí Esdras en el capítulo 1, y es bueno recordar lo que nos dice 1 Corintios 10, versículo 10, y lo que nos dice también Romanos 10, que las cosas que antes se escribieron, las cosas que están escritas ahí en el Antiguo Testamento, que a veces no entendemos por qué están escritas, tantos sacrificios, tantos asuntos, tantas historias narradas, decía el apóstol Pablo, para nosotros se escribieron. Se dejaron ahí como testimonio para exhortarnos, para consolarnos, para corregirnos, para que no caigamos en los mismos pecados que el pueblo de Israel cayó, y si caemos, también podamos ser restaurados y consolados como pueblo de Dios. Entonces, vamos a leer esta porción de Esdras y estudiarla con ese entendimiento, que lo que estamos leyendo no es simplemente una historia que eso pasó, porque esto pasó, sino que también se dejó escrito para exhortarnos y ayudarnos a nosotros. Entonces, como hablábamos la última vez, el hermano Pablo David estuvo hablando de la restauración, de la adoración verdadera. Para ello vimos la historia de Elías, ¿se acuerdan? Cómo fue restaurado el altar en el monte Carmelo, el altar que estaba arruinado, porque el pueblo se había ido en pos de falsos dioses, en pos de falsos profetas. Los siervos de Dios habían sido asesinados por Jezabel, la malvada mujer, y el rey Acab, en el reino del norte. Y vimos cómo tuvo que ser restaurado este altar. Y esto nos habla cómo nuestras vidas tienen que ser restauradas primeramente en el Señor, nuestro altar personal. Nuestra adoración, devoción, consagración, amor y entrega a Dios tienen que ser primeramente restaurados en la vida cristiana. Pero no solamente Dios quiere este solamente es el comienzo. Esa restauración de la vida devocional personal es cómo debe ser la vida individual de cada uno de nosotros, porque sin eso no hay nada. Todo lo que podemos hacer como iglesia en la casa de Dios es puro teatro si no hay una realidad espiritual que está respaldando esa vida que tenemos. Entonces Dios también quiere restaurar no solamente nuestra vida individual, nuestro altar individual, Él también quiere restaurarnos como pueblo de Dios. No solamente quiere restaurar el corazón de las personas, sino también su vida como congregación, como pueblo. Entonces, eso es muy importante. Nosotros podemos decir, bueno, pero no estamos como en los días de Esdras, ¿no? Estamos mejor, no venimos de un cautiverio, no venimos de una desolación como la que ellos vivieron. Pero si nosotros nos podemos mirar a nuestro alrededor, o sea, usted diga, bueno, este mensaje no es para la iglesia, porque no es para nosotros hoy, puede que sea una advertencia para el futuro.
Porque si vemos a nuestro alrededor, hermanos, vemos un pueblo de Dios muchas veces en decadencia, en ruina, en apostasía. Digamos, eso no pasa aquí, pero es el tiempo en que estamos viviendo. Ayer hablaba con un pastor que nos había invitado a mí y a mi esposa a compartir, y estábamos viendo, bueno, el viernes, y estábamos hablando cómo después de tiempo de COVID, cuántos se han alejado de la fe, cuántos cayeron en los engaños de los judaizantes, de iglesias orgánicas, de ciertas sectas, y se alejaron de Dios. ¿Cuántas iglesias no se han podido volver a levantar después de esta plaga del COVID? Y se han quedado ya sin reunirse de manera presencial, sin volver a verse las caras. Aquí podemos tener la bendición de que están reuniendo aquí los domingos de manera presencial. Hay iglesias que ni siquiera eso. Entonces, los tiempos que si vemos a nuestro alrededor, también estamos en un tiempo como que hubiéramos regresado después del COVID, como que hubiéramos vuelto de una cautividad, de un tiempo de exilio, un tiempo de juicio. Dios estuvo juzgando ciertos asuntos en muchas iglesias de su pueblo, que no estaban caminando conforme a su voluntad. Entonces, este asunto del COVID reveló que muchos estaban adorando falsos dioses, igual que el pueblo de Israel en aquel tiempo. Muchos estaban alejados del Señor, muchos estaban adorando su comodidad y se quedaron tan cómodos detrás de las cámaras que jamás volvieron a congregarse. Algunos dijeron, no, ¿para qué congregarme? Y directamente apostataron de la vida de la iglesia. Algunos estaban adorando su estabilidad y el COVID los sacudió. Y ahora están temblando y buscando trabajar más que lo que trabajaban incluso antes de que hubiera COVID. Ya no tienen ni tiempo para el Señor. Muchos tenían el ídolo de la lujuria, de pecados ocultos. Y el COVID solamente ayudó a que se terminara de caer aquellas vidas que estaban derrumbadas desde dentro por la inmoralidad sexual. A nosotros mostró que lo que realmente adoraban y amaban era el amor por las riquezas. Muchos perdieron empresas, muchos perdieron sus trabajos, muchos fueron trastocados en sus planes. Y esos ídolos fueron quebrantados, pero ellos siguieron amando a sus ídolos más que al Señor. Y otros se pudo revelar que realmente adoraban era su propia persona. Adoraban sus propias vidas en este mundo. Eso se pudo ver en que muchos estaban tan atemorizados por el COVID, con tanto miedo a morir, como si no conocieran a Dios, como si no hubiera salvación ni vida eterna, como que nunca hubieran escuchado el Evangelio. Fue terrible ver tantos cristianos alejados del Señor. O dice, bueno, esto ya debe ser historia antigua, hace tiempo que terminó el confinamiento, pero lastimosamente seguimos viendo estos resultados hasta el día de hoy en mucho pueblo de Dios a nuestro alrededor. Ahora, esto sin contar que esta crisis que permitió que por tanto tiempo prolongado los cristianos no pudieran reunirse, también sacó a luz otro gran problema que tenía la iglesia: una cantidad de falsos cristianos, ¿no? Infiltrados, nominales. Este COVID sirvió también para traer cierta limpieza al pueblo de Dios, sacar ciertos individuos que parecían cristianos, parecía que estaban con nosotros, pero no permanecieron con nosotros. Y terminando yéndose lejos del Señor. Falsos conversos, manchas en nuestros ágates, que terminaron siendo expuestos. Se terminó viendo que no tenían fe. Usted va a esas mega iglesias de Bogotá, que usted veía sus domingos llenos, hoy en día hasta el día de hoy no se están reuniendo muchas de ellas. Y los que se congregaban ahí están preocupados por volver. Muchos estaban ahí atraídos por un falso evangelio de la prosperidad, atraídos por cosas materiales, y se reveló que esos eran sus ídolos. Y nunca más volvieron supuestamente al Señor. Ellos no servían ni amaban al Señor. Entonces, hermanos, por esto mismo tenemos que abrir nuestros ojos al tiempo que estamos viviendo y darnos cuenta que las cosas no están bien a nuestro alrededor. Era una mentira que muchas veces vivimos en un tiempo de supuesta paz. ¿No? Ustedes saben que hay dos posturas, por ejemplo, sobre el arrebatamiento. Unos creen que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación, otros creen que es después. Son cosas secundarias que no deben dividir los hermanos. Pero yo a veces reflexionando, incluso con Carlitos pensábamos, yo decía, Carlitos, yo espero que el Señor venga antes de la gran tribulación, porque si con el COVID la iglesia dejó de reunirse, dejó de evangelizar, dejó de servir a Dios, no le importó la gente que moría afuera sin Dios, ¿cómo sería una sola de las plagas de Apocalipsis? ¿Cómo sería si nosotros en vez de estar aquí en América tan tranquilos estuviéramos en Medio Oriente, donde hay verdadera persecución contra los cristianos? Si esto trastocó la fe de tantos, ¿cómo sería si alguna de esas cosas cayera en medio nuestro? ¿Qué pasa si no nos vamos y nos quedamos a la gran tribulación? ¿Cuántos no apostatarían de la fe? ¿Cuántos se alejarían del Señor?
Es una buena cosa para pensar. Si con esto hemos sido tan baleados y se ha revelado tanta ruina en medio del pueblo de Dios. Diría que fue una misericordia de Dios que nos permita ver la ruina que hay a nuestro alrededor y tal vez en nosotros. ¿Para qué? Nos arrepintamos. Entonces, vamos a ver varios asuntos. Estoy introduciendo. Tenemos que ver primeramente, porque ese pasaje que leíamos al principio hablaba de un tiempo de restauración, pero si se habla de restauración, primero que se cuenta que hay ruina, porque aquello que está arruinado es aquello que tiene que ser restaurado. Entonces, tenemos que primeramente abrir los ojos a nuestra realidad. ¿Hay algo que restaurar en nuestro tiempo? Aparte del altar individual que cada uno debería estar en devoción, oración, lectura de la palabra, consagración al Señor. ¿Será que como iglesia estamos, como estábamos viendo ahora, arruinados, destruidos, desolados? Y Dios tiene que hacer una obra en este tiempo también, como lo hizo en el tiempo de Esdras y Nehemías, de Zorobabel, para restaurar el pueblo de Dios. Entonces vamos a ver primeramente cuáles fueron las causas que trajeron al pueblo de Israel, de Judá, a estar en esta ruina. Vamos a ver cómo Dios comenzó la restauración de su casa y cuáles deberían ser los cimientos o bases para esta restauración. Hoy solamente vamos a ver los principios de la restauración de la casa de Dios. O sea, lo primero que Dios comenzó a hacer con aquel pueblo en aquel tiempo y que Él comienza a hacer en nosotros. Pero eso tiene también una responsabilidad de nuestra parte. Entonces vamos a Jeremías capítulo 25, versículo 4. Vamos a comenzar viendo, como decíamos, cómo fue que el pueblo de Israel llegó a este estado de desolación, este estado de ruina y de necesitar una restauración. Jeremías 25, versículo 4. Vamos a leer hasta el 11. Luego vamos a reflexionar sobre lo que dice. Dice, así eran los tiempos antes de la ruina, antes de la destrucción total del pueblo de Dios y que fueran al exilio. Decía, y envió Jehová a vosotros, esto es el profeta Jeremías, todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, por cuanto decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. He aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra la tierra y contra sus moradores y contra todas las naciones alrededor, y los destruiré, y los pondré en escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca entre vosotros la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del desposado y la voz de la desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Y todo esto, y toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia por 70 años. Entonces, primeramente, ¿qué vemos en este texto? Vemos que el profeta Jeremías comienza recordando al pueblo cómo llegó a estar en ruina, por qué venía el juicio de Dios. Y es bueno que sepamos por qué viene la ruina, por qué viene la desolación a veces en medio de la casa de Dios, en medio de su iglesia. Y él decía que había enviado constantemente sus siervos, los profetas, desde temprano y también tarde. Una y otra vez decir al pueblo, arrepiéntanse, vuélvanse a sus malos caminos, dejen las malas obras de sus manos, dejen sus ídolos, vuélvanse a mí y yo los haré reposar en la tierra que di a vuestros padres. Mas ellos, ¿qué pasó? No escucharon. Entonces el pueblo no quiso oír. El pueblo respondió con falta de arrepentimiento, con dureza de corazón. Y eso que llevó el pueblo a una gran ruina. Entonces Dios, hermanos, nunca va a traer el juicio sin que primeramente le envíe ¿qué? Su advertencia, su palabra, por medio de sus siervos, los que él pone a predicar, a enseñar la palabra. Él siempre va a querer que escuchemos, como decía hoy el hermano Carlos durante la primera parte. El que tenga oídos para oír, oigan, escuchen. Y a veces nosotros nos están hablando, nos hablan los siervos de Dios y no escuchamos la palabra de Dios.
Pues el pueblo no quería oír, tenía falta de arrepentimiento. Entonces Dios envió a Israel, a Judá, varios reyes piadosos que hicieron pequeñas reformas que procuraban restaurar la gloria anterior que había llegado a su máxima expresión en los tiempos de Salomón. Pero ¿qué pasó? El pueblo volvía a sus ídolos. Moría el rey y el pueblo mostraba lo que realmente había en su corazón. A veces los hombres de Dios no son apreciados por el pueblo de Dios y son quitados. Y el pueblo, cuando muere el hombre de Dios, el varón de Dios, o la palabra escasea, vuelven a lo mismo de siempre, porque su corazón no ha cambiado, porque realmente no han escuchado lo que se les ha enseñado. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? De que Dios enviara tantos profetas a llamarlo al arrepentimiento y ellos no respondieran. En Jeremías 25, verso 4 nos dice, y en el verso 7 y en el verso 8 también, dice, en el verso 4, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Verso 7, pero no habéis oído. Verso 8, por cuanto no habéis oído mis palabras. Por esta razón venía el resultado y venía el juicio. Dios había hablado por sus siervos. Ellos quisieron, no escucharon. Dios envió también al reino del norte, ¿se acuerdan? A Elías. Él restauró el altar. El hombre de Dios fue llevado finalmente por Dios en un carro de fuego. ¿Y qué hizo el pueblo? Volver a lo mismo. Pues el reino de Israel, también el reino del norte, fue llevado en cautiverio. Pero el reino de Judá, Dios también le envió sus profetas, le envió su palabra. Desde temprano, ahí estaba el último profeta antes de la cautividad, Jeremías. Él es el que profetizaba desde los tiempos de Josías, hijo de Amós. Y aún así, el pueblo, él profetizó como por 3, 4 reyes y no escucharon. No quisieron escuchar. Pues muchas veces, hermanos, la iglesia cae en ruina, en decadencia, porque reunión tras reunión, domingo tras domingo, prédica tras prédica, nosotros venimos aquí y escuchamos con los oídos, pero no con el corazón. Y esa palabra que escuchamos, no tiene ningún resultado en nosotros. No hay cambios, no hay transformación. Así que hay tremendas palabras de Dios, tremendas exhortaciones, llamados de atención, y nosotros salimos aquí como si nada. Como si nada hubiera pasado. Y estamos saliendo ahí por el pasillo, ya nos estamos riendo pensando en qué vamos a comer, qué vamos a hacer. Lo rico que va a estar la lechona. Y no estamos pensando en lo que Dios nos quiere decir. Pensamos, esa palabra es para el que estaba a mi lado, o para las otras iglesias que están por allá alrededor. Y no tiene ningún efecto en nosotros. Se anuncia la verdad al pueblo de Dios, se confronta el pecado con la palabra de Dios, se llama al arrepentimiento con la palabra de Dios y el pueblo no oye, no escucha, no responde, no obedece a esa palabra. Antes de la crisis y la ruina de muchas iglesias, ellas están experimentando que Dios primeramente les habló, que Dios primeramente les advirtió y les envió su palabra, levantó profetas, pero el pueblo no quiso oír. Eso puede pasar, eso nos puede pasar a nosotros que no ha pasado todavía. Eso le pasó a mucho pueblo de Dios, que Dios en su amor siempre envía la advertencia primero, siempre envía su palabra primero. Pero cuando el pueblo no oye, llega la ruina, llega el juicio de Dios, la desolación. Entonces Israel fue llevado a un cautiverio, en consecuencia por no ir a Dios, por despreciar sus palabras, dice Jeremías 25:11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia por 70 años. Entonces, cuando el pueblo de Dios, hermanos, no escucha la voz de Dios, él mata o echa a sus profetas, como hacía el pueblo de Israel, para no oír más la reprensión de Dios. Entonces viene el juicio de Dios. Llega finalmente el juicio. Entonces, ¿qué pasó con Judá? Judá fue deportado, exiliado por 70 años en varios exilios, ¿no? Porque este último exilio que vamos a ver hoy y el retorno del pueblo fue en varias etapas, ¿no? Rey Nabucodonosor hizo por lo menos como 3 o 2 exilios al pueblo de Israel. Y hizo después el exilio final, donde ya lo llevó a la cautividad completamente. El templo fue saqueado finalmente y destruido, y el altar puesto en ruinas. Las murallas derribadas y sus puertas quemadas a fuego. Los sobrevivientes al asedio, que fue terrible a tal punto que algunos comieron a sus propios hijos del hambre que tenían, sus propios bebés. Fue tan terrible el asedio, tan horrible el espanto, lo que ellos temían, lo que venía, que aún morían y fallecían dentro de las murallas, que los pocos que sobrevivieron tampoco escaparon. Fueron encadenados, llevados con su rey, al cual le sacaron los ojos, encadenado también al exilio en Babilonia. Hermanos, y hoy en día parece que muchas iglesias también estuvieran deportadas y exiliadas,
Tal vez diga, pero están en el mismo lugar de siempre, pero en ruinas, como si hubieran sido ya llevadas en cautiverio. Semejante es el estado actual de muchos de los hijos de Dios, arruinados, en decadencia. Una iglesia deportada donde sus miembros han sido llevados cautivos, cautivos a muchos asuntos, por los deleites, por las vanidades y los deseos de este mundo. Como hablamos, con toda esta pandemia que hubo y todas estas cosas que han estado pasando, muchos están cautivos, ya no pueden ni congregarse, no pueden servir a Dios, no pueden dedicar tiempo a la obra de Dios, ni al servicio de Dios, ni a congregarse, ni a amar a otros, ni a ser discipulados, ni a crecer en el Señor. Yo lo vi con muchos hermanos y me dicen, estoy muy ocupado. No, es que no tengo tiempo. Es que hay que congregarse, sí, pero ahí tengo otras prioridades y responsabilidades primero. Y son hijos de Dios, pero están cautivos. Están cautivos allá en el mundo sirviendo a Faraón, sirviendo al rey Nabucodonosor, sirviendo a la gran Babilonia. Otros cautivos por el temor a la muerte, a las enfermedades, a las vacunas. Todo da miedo a los cristianos ahora. Yo le pregunto a un hermano, dice, hermano, tengo cáncer y si no me vacuno no me opero. Porque si me vacuno voy a morir. Y le dije a la hermana, si no se vacuna también va a morir. O sea, si se vacuna y muere, va con el Señor. Y si no se vacuna y muere, pues va con el Señor. Entonces, o sea, ¿cuál es el temor? Uno tiene más miedo a morir por la vacuna que a morir por el cáncer. O por cualquier cosa. Y es ridículo los cristianos teniendo miedo a las conspiraciones, si los Illuminati se hacen eso, si los masones están tramando aquello, si el gobierno está teniendo un plan para controlarnos a todos, no hay que dejarse, y todos con miedo y pavor, y no confiando en el Señor, cautivos del temor, cautivos en vida. Hermanos ancianitos dicen, no, yo no me vuelvo a congregar hasta que muera, y van a morir lejos del pueblo de Dios, con un miedo a la muerte de los cristianos, como si no hubiera ninguna esperanza, cautivos del pecado, cautivos de la inmoralidad sexual, cautivos de falsas doctrinas. Así están muchos cristianos en este tiempo. Llevados por doquier, por todo viento de doctrina, llevados por doquier por su propio pecado, por inmoralidad. Es una cosa terrible. Pero así anda mucho pueblo de Dios cautivo, y muchos dicen, no están cautivos porque se congregan, pero están en todas estas cosas. Se congregan, están ahí de cuerpo, están ahí visibles, tal vez estén aquí sentados, pero cautivos en su corazón. Llevados lejos del Señor. Pero aquí cerquita nuestra. Por eso vemos iglesias que parecieran que un tornado les hubiera pasado por encima, arruinadas, desquebrajadas, sin muros de separación con el mundo, sin santidad, desoladas, llenas de puros viejitos. Ya no hay niños, no hay jóvenes, nadie se convierte, no hay bautismos, no hay predicación del evangelio, no hay avance de la obra de Dios, y la gente va llegando es porque llega a otra congregación, pero nadie se convierte. Eso pasa en muchos lugares actualmente. Lugares así, en esa ruina. Con jóvenes en el pecado, hijos que se van al mundo, matrimonios destruyéndose, la familia separándose, abandonándose. Y muchos creen que todo está bien. No, todo está bien. Pero bueno, aún nos reunimos, aún partimos el pan, aún cantamos coros juntos, todo está bien. Y las familias y el pueblo de Dios destruido, asediado, cautivado por tanta cosa. Entonces muchos no ven la ruina en el que está el pueblo de Dios. Pasen como esos falsos profetas que no veían que venían a Nabucodonosor, decían, paz, paz, todo va a estar bien. Este es el año de la bendición, de la cosecha, hermano. Este año la empresa va a generar más que nunca. Vamos a aprovechar COVID, pero para impulsarnos. Están ahí, con su corazón y su mente en el mundo, y se dan cuenta de la ruina que hay en su corazón. Entonces, la falta, hermanos, de vida en las reuniones que muchos ven, por ejemplo, es muestra de esa ruina espiritual. Lugares donde usted va y se congrega, se reúnen, todos cantan bonito, se visten bonitos, se ven bonitos, parecen espirituales y están muertos. No hay vida realmente en la reunión, no hay oración, no hay expresión de alabanza a Dios, no hay agradecimiento, no hay vida. Eso solamente refleja la ruina personal primeramente del altar familiar. Escasez de hombres, escasez de los jóvenes que no maduran, y hombres que no hay hombres para servir a Dios. Hermano, ¿cuál es el factor común que usted visita las iglesias y usted encuentra? Hermano, aquí no hay hombres. Y vas a otro lugar, no hay hombres. Y vas a otro lugar, no hay hombres y no hay hombres. No hay hombres que se levanten a reedificar las ruinas. No hay hombres que quieran servir a Dios. No hay hombres que estén preparando para el ministerio. No hay hombres dispuestos a aceptar el llamado de Dios y entregarse a una vida en el ministerio. No hay hombres dispuestos a consagrarse para servir a sus familias, para ser sacerdotes en su hogar. No hay hombres. Y hay hombres, pero no hay hombres. Hay hombres maduros.
Los jóvenes se quedan niños. No crecen, no maduran, no llegan a ser hombres. Y la iglesia se llena de niños, niños espirituales, niños inmaduros, corazones fríos. Se predica la palabra, pero los corazones no responden, ya se han vuelto duros. Sí le pasó a Jeremías, él predicaba y el pueblo estaba ya endurecido de corazón. Se vuelve normal que muchos dejen de congregarse. Ay, es normal. Por dentro hace tiempo no se congrega. Yo no sé dónde está trabajando mucho. Nadie se preocupa, no pasa nada. Se vuelve lo normal no congregarse. Se vuelven en escasez de manos para el servicio, cayendo el peso entonces sobre pocos, sobre muy pocos, que ya están cargados y cargados de tanto servir al Señor, porque no hay nadie que comparte con ellos el servicio. Todos son signos de decadencia. ¿Será que podemos ver esos signos entre nosotros? ¿Será que eso está pasando en medio de la iglesia del Señor donde nos congregamos? ¿O solo pasa en otros lugares? Tal vez aquí no pasa. Pocos o nadie ya invierten su tiempo en Dios. Entonces, si estamos en un estado similar, no podemos ser como la avestruz y esconder la cabeza y fingir que no pasa nada alrededor. Tenemos que reconocer lo que pasa. Entonces, si vemos esa situación, ¿qué hemos de hacer? Deberíamos humillarnos delante de Dios, arrepentirnos, clamar a Dios por tiempos de refrigerio, un tiempo de restauración, un tiempo donde Él avive su obra. No podemos quedarnos cómodos, dormidos en la ruina, porque muchos han acostumbrado a eso. Una iglesia en ruinas. Esto es lo normal, hermano. Usted va a algunos lugares y se pregunta, ¿por qué la situación está así? No, hermano, así siempre ha sido. Y los hermanos no creen que no hay que mejorar, no hay que avanzar, no hay ninguna expectativa, ninguna visión espiritual en los hombres de la iglesia. No hay ningún lugar a donde ir. Aquí estamos en la ruina lo más de chévere. Lo mejor. Y cómodos. Yo he visitado muchas iglesias así, hermanos. He servido en iglesias así. Donde estar en ruina es lo normal. Es lo común. Una cosa que a mí me animó a irme a Bogotá cuando me fui, yo antes servía en otro lugar, en otra ciudad, fue ver la ruina espiritual en muchos lugares. Yo decía, Señor, no puede ser tanta ruina, tanto escasez de hombres, tanta escasez de la palabra. Yo mismo estaba viendo que mi vida se estaba arruinando lejos del Señor. Y dije, tengo que hacer un alto, tengo que volver a Jerusalén. Tengo que buscar al Señor, necesito restauración. Pero hermanos, si nosotros no comenzamos a ver el problema y la ruina en la que estamos, no vamos a buscar esa restauración. Entonces, eso es la parte de los problemas, ¿no? Ahí va la parte triste. No se me vaya a desanimar todavía, ¿no? Sí deberíamos despertar a esta realidad, pero no deberíamos por eso desanimarnos y dejarnos, bueno, no hay nada que hacer, apague y vámonos, Alberto, que está todo arruinado. No, porque si hay esperanza, hermanos. Pero primeramente hay que ver nuestro estado. Y es donde comienza la restauración, es donde comienza Esdras 1:1. El pueblo estaba en cautividad, conquistado por sus enemigos. La casa de Dios estaba destruida, se había vuelto un oprobio para el nombre de Dios. Pero Dios no va a dejar que su nombre sea irrespetado. Él dijo, voy a reedificar mi casa. Y él también, hermanos, tiene la intención de edificar y restaurar su iglesia, lo cual podemos tener esperanza. Llegamos a Esdras 1:1. En el primer año del rey Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, porque Jeremías profetizó la destrucción por 70 años. Después de 70 años el pueblo volvería a la tierra. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo el reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá. Y edifique la casa de Dios, de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayuden los hombres de su lugar con plata, oro, bienes ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, mi hermano, había terminado este tiempo de exilio. Dios decidió que acabara el tiempo del cautiverio. Y Dios va a empezar a activar su obra, va a empezar a activar una restauración en medio del pueblo de Dios. Un pueblo que ya llevaba, desde la última deportación, llevaba 50 años. Desde el último pueblo que fue llevado, porque mismo fueron varias deportaciones. De la primera deportación a Babilonia a este periodo se habían cumplido los 70 años. Desde el último momento que fue llevado el último grupo se habían cumplido 50 años, donde la totalidad del pueblo ya fue, excepto los pobres, fueron llevados a
Jerusalén, y Dios despertó su palabra. Dios vino a cumplir lo que él había dicho. Entonces, lo primero que podríamos resaltar en cuanto a la restauración de Dios es que Dios es fiel a su palabra, hermanos. ¿No? Dios es fiel para ejecutar sus juicios. Si él dice que va a juzgar a su pueblo, él va a juzgar a su pueblo. Si él dice que va a venir ruina a su pueblo, va a venir ruina a su pueblo por su pecado, por su desviación, por no prestar oídos a la palabra de Dios. Pero así como Dios es fiel para ejecutar sus juicios, Dios es fiel para cumplir también sus palabras de restauración. Entonces, lo primero que vamos a resaltar es esto: Dios es fiel en cumplir su palabra. Dios es fiel. Por boca de Jeremías habló al pueblo, aunque no le creían, aunque no venían venir lo que él había profetizado, él cumplió todas sus palabras. Y cuando se cumplió los 70 años, Dios despertó su palabra y empezó a restaurar a su pueblo, a cumplir su promesa. Él cumple sus promesas de juicio, él cumple también sus promesas de salvación y de restauración. El mismo que dijo que el juicio debe comenzar por su casa es el mismo que dijo: yo edificaré mi iglesia. Dios ejecuta sus juicios sobre su pueblo, hermanos. Trae disciplina en su pueblo. Como decíamos, él usó el COVID para disciplinar a muchas iglesias que estaban torcidas en la doctrina, llenas de falsos creyentes, dormidas en ruina, en pecado, en inmoralidad. Dios las juzgó. Pero también Dios trae un nuevo remanente para restaurar su casa. Dijo: yo voy a edificar mi iglesia. Dijo: yo voy a disciplinar mi iglesia, pero también dijo: yo voy a edificar. Es el mismo, hermanos. Entonces, lo primero, si lo primero se ha cumplido en nosotros, también se cumplirá lo segundo. Entonces, hermanos, esto nos lleva a un segundo punto, el punto de la restauración. La restauración de la casa de Dios primeramente es por iniciativa divina. Primeramente fue una iniciativa de Dios restaurar su pueblo. Fue una iniciativa de Dios traer el juicio del pueblo por su rebelión. Y fue una iniciativa de Dios traer la restauración. A mí, hermanos, leyendo esos versos me trajo en mi estudio un profundo convencimiento. Que debía también hoy irse con nosotros, de que Dios, hermano, aunque veamos ruina, aunque veamos destrucción a nuestro alrededor, veamos apostasía, veamos situaciones que nos desanimen, deberíamos tener fe en que Dios, si prometió que iba a hacer algo, Él te va a tomar la iniciativa para hacerlo. Eso llenando de esperanza. Dios quiere restaurar su pueblo. Dios cambia los tiempos. Él cambió los tiempos. Había un rey, el rey de Babilonia, un reino, pero pasó Babilonia y Dios levantó a Ciro, dejó a los persas. Los persas tomaron Babilonia y Dios quita reyes y pone reyes. Y Dios cambia los tiempos. Dios levantó a Ciro, quien por Isaías, mucho tiempo incluso antes de Jeremías, había prometido que un día levantaría a Ciro. Y que Ciro sería su siervo. Y que Ciro enviaría a su pueblo de vuelta a la tierra del cual había sido expulsada, de la cual había sido deportada. Y aquí vino el cumplimiento de la palabra del Señor. Pues algunos dicen que Isaías se escribió después, porque ¿cómo puede ser que ya sabían los profetas que un tal Ciro iba a nacer y que iba a ser rey y que iba a enviar al pueblo de vuelta a su ciudad, a Jerusalén, a edificar el templo? Porque Dios sabe todas las cosas y Dios cumple su palabra con fidelidad. Entonces Dios cambió también el corazón del pueblo. No fue el pueblo, hermanos, de Judá, en el exilio, en su ruina, en sus pecados, que dijo: edifiquemos lo arruinado y con nuestra fuerza recuperaremos las glorias pasadas. No fue el pueblo de Judá que se levantó en su propia voluntad en el exilio a decir: ahora yo me voy a restaurar y yo voy a edificar mi gran nombre, ¿no? Muchas veces, hermanos, si fuera por nosotros, como decíamos, dormiríamos tranquilamente en las ruinas por siempre y pensando en las glorias pasadas. Pero no, mis hermanos, fue Dios, cuando se cumplió el tiempo, que comenzó la restauración. Por eso, como leíamos en Esdras 1:1, el primer año el rey Ciro, rey de Persa, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro. Tampoco fue iniciativa de Ciro personal que dijo: qué bien me caen los judíos de esta nación que acabo de conquistar en Babilonia, de chévere, quiero enviarlos a su tierra. ¿No? Dios despertó el espíritu de Ciro para que los quiera enviar de regreso a donde ellos pertenecían, a edificar la casa de Dios, porque Él era el Dios verdadero, el Dios de los cielos. Y como Él reconoce, que le dio todos los reinos del... Dice: y me ha mandado, fue Dios que mandó a Ciro, que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. No fue iniciativa de Ciro, no fue iniciativa de un ser humano. A veces pensamos que vamos a esperar que el gobierno tome las decisiones por nosotros, que el gobierno nos diga cuándo reunirnos, que el gobierno diga cómo podemos reunirnos, si podemos hacer esto, lo otro. Ellos no estaban esperando a ver qué decía el gobierno. Fue Dios que tocó el corazón de Ciro, fue Dios que tomó la iniciativa.
En el versículo 5 nos dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. ¿Quién los despertó a ellos a volver a la restauración de su nación y a la edificación de la casa de su Dios? No fue la voluntad de ellos. Fue Dios que despertó su espíritu. Fue Dios que hizo la obra en sus corazones para que ellos dijeran, tenemos que volver a nuestra tierra. Ellos vieron las circunstancias, el tiempo se había cumplido, la palabra de Dios había sido dada y Dios cambió los tiempos. Tal vez cuando estaba llegando el tiempo final de Babilonia, ellos no veían que venía el tiempo final. Decían, llevamos 70 años en Babilonia y nada, ¿qué pasa? Y de un día al otro, Dios levantó un nuevo rey, quitando un imperio tremendo, el imperio babilónico que estaba antes. En un momento, ellos decían, Dios cambió los tiempos. Llegó el momento de volver a reedificar la casa de Dios. Y eso nos tiene que llevar a entender que hay una necesidad, hermanos, de ser despertados espiritualmente, de la misma manera que ellos fueron despertados. Necesitamos clamar a Dios. Porque tal vez usted diga, bueno, como Dios pone el querer y el hacer, yo me quedo aquí pegado sentado, esperando que Dios haga la obra y Él quiera restaurar su casa. Total, es la iniciativa de Dios. Pero no, hermano, cuando nosotros leemos el libro de Esdras y Nehemías, que era un solo libro en el original, vemos que en cada caso, por ejemplo, en el caso de Esdras, Dios fue el que lo inquietó. Pero ¿qué hizo Esdras? Se puso a inquirir, a estudiar la palabra de Dios, a prepararse para cumplirla y para enseñarla. Cuando Nehemías supo de la ruina del pueblo de Dios, él dijo, bueno, voy a esperar a que Dios quiera restaurar la nación y los muros. No, él se puso a orar y a clamar a Dios. Entonces, hermanos, Dios va a responder y quiere restaurar su obra. Pero ¿quién va a permitir que Dios sobre en su corazón para ser usado en esa obra? ¿Quién va a clamar a Dios? Necesitamos arrepentirnos de aquello que nos llevó a la ruina, la desobediencia a la palabra de Dios. Si estamos fríos y en ruina, exiliados y alejados de Dios, debemos clamar por avivamiento, clamar por la situación, no ser indolentes a lo que pasa a nuestro alrededor, como si nada pasase. Reconocer, hermanos, que o soy parte del problema y la ruina, o quiero ser parte de la solución y la restauración que Dios prometió que quiere hacer. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y eso nos lleva a otro punto, nuestra responsabilidad de responder a la iniciativa divina. Dios tiene su iniciativa y en su palabra nos habla lo que Él quiere hacer con su iglesia. Ya sabemos lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Si hemos cerrado, si hemos caído en decadencia, sabemos lo que dice la palabra de Dios de cómo volver al esplendor y gloria que tiene que tener la iglesia del Señor. Entonces Dios levantó al Ciro y le mandó que reedificara la casa. Despertó el espíritu del pueblo para que regresaran y edificaran la casa. Esa es la iniciativa divina. Pero la responsabilidad, hermanos, de responder es nuestra. Hubo 3 retornos de los exiliados que se nos narran en los libros de Esdras y Nehemías. Primero con Zorobabel, el segundo con Esdras y el tercero con Nehemías. Ahora, en este primero que estamos estudiando aquí, que se nos narra en Esdras, es el que volvió con Zorobabel en el primer retorno del pueblo de Dios. Con él dice la escritura que más o menos volvieron 50,000 hombres con sus familias, hombres, mujeres y con los siervos, que eran unos 3,000 más o menos de esos 50,000, volvieron a la tierra de Judá. Ahora, esto es bien contrastante. Cuando bajaron a Egipto, ¿cuántos eran el pueblo de Israel? Eran apenas unos 70 personas. Y salieron 600,000 hombres, con sus mujeres y niños, como 2 millones, algunos calculan. Ahora, cuando bajaron a Babilonia, eran millones, llevados en cautiverio. Pero ¿cuántos estaban subiendo? Solo 50,000. Y si haya yo profetizado que aunque Israel fuera como las arenas del mar, solo un remanente volvería. Pocos volvieron del exilio. No, parecen muchos 50,000, pero eran realmente pocos. Muchos se quedaron en Babilonia cómodos. Ay, me gusta la ruina, me gusta la decadencia, me gusta vivir en el pecado, me gusta estar lejos de Dios. Y les gustó Babilonia, ahí pusieron sus casas, sus viñas, y ahí se quedaron lo más tranquilos. Pero algunos escucharon el llamado de Dios y dijeron, vamos a volver a reedificar la casa de Dios. Fueron solo 50,000, pero se levantaron. Asimismo, hermano, hay muchos acomodados en la ruina, relajados en la situación actual de la decadencia, indolentes, despreocupados de lo que Dios requiere hacer, demasiado ocupados, arraigados en el mundo para responder a la iniciativa de Dios. Muchas veces, hermano, estos primeros son los que más abundan, los que están en el mundo relajados en la ruina.
Y son pocos los que se levantan para responder a esa necesidad que hay en medio nuestro. Pero hermano, aun si fueran pocos los que responden, Dios va a hacer la obra con esos pocos. Para usted mira a su alrededor y diga, uy, somos pocos. No somos ni 50,000. Hermanos, pero con pocos Dios hizo mucho. Y puede hacer mucho en medio de nosotros también. Si esos pocos son despertados en su espíritu, si esos pocos responden a la iniciativa de Dios, se puede reedificar la casa de Dios. Pero una buena pregunta para nosotros es, ¿te encuentras entre ellos? ¿Estás respondiendo a la iniciativa divina de reedificar las ruinas o te vas a quedar en ellas, siendo parte de esa ruina espiritual del pueblo de Dios que vivimos en ese tiempo, en esta generación? Entonces, llegando a la parte práctica, primera etapa de la restauración. Cuando ellos volvieron de la cautividad, dice en Esdras 3, versículo 1, si me acompaña. Vamos a estar en varios versículos. Esdras capítulo 3, versículo 1 dice, cuando llegó el mes séptimo, ¿no? Ellos habían vuelto de la cautividad. En el capítulo 1 y 2 se nos habla cómo fue la preparación, los utensilios, las familias que volvieron, el número de ellos, pero aquí en el 3 se empieza a hablar ya cuando llegaron. Entonces, cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y entonces se levantaron Josué, hijo de Josadat, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Entonces, estos versos nos sirven para ilustrar los principios de la restauración de la casa de Dios. Como Dios quiere comenzar. ¿Listo? Si somos aquellos que estamos respondiendo a la iniciativa divina, aquellos que están dispuestos a salir de Babilonia, a volver a reedificar la casa de Dios, hay unas cosas que hay que hacer primero. Primero aquí vemos en estos versos cómo primeramente se levantaron los siervos de Dios. Eso es lo primero que ocurrió. Podemos ver cómo se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y el sacerdote Josué, hijo de Josadat, y también con sus hermanos. Esto nos muestra, nos puede ilustrar, hermanos, cómo también hay una necesidad en medio nuestro, de que los hombres de Dios, los siervos de Dios, se levanten en medio nuestro. Se levanten a cumplir el llamado de Dios. Hombres con visión y entendimiento espiritual, que saben qué es lo que hay que hacer. Tal vez el pueblo llegó a la tierra de Judá y decíamos, ¿y ahora qué hacemos? Estos hombres sabían qué hacer. Estos hombres con entendimiento, con sabiduría, con discernimiento espiritual, que hacen falta en el pueblo de Dios, hermanos, porque Dios siempre que ha hecho una obra en la historia, hermanos, no la hizo a través de ángeles, la hizo a través de hombres y mujeres pecadores, como tú, como yo, pero hombres consagrados y entregados a su servicio. Y aquí no fue diferente. Dios usó dos hombres principalmente, dos protagonistas en esta primera deportación, en este primer retorno del pueblo, a Zorobabel y a Jesús. Tú estás entre los que Dios va a usar para hacer restauración. Tú vas a la época de la reforma, donde hubo una restauración. ¿Qué usó Dios? Hombres, personas de carne y hueso. Dios levanta primeramente líderes, hombres aptos para el ministerio, que saben qué es lo que hay que hacer. Y que lo primero que hay que hacer es reedificar el altar de Dios. Ahora, en cuanto a este altar, hay varias cosas que hablar. Este altar no es como el altar de piedra que reedificó Elías cuando estuvieron con el hermano Pablo. Si usted va a eso, nos habla de esos altares de piedra que se hacían para invocar a Dios. Pero este era el altar del templo, el altar sobre el cual se hacían los sacrificios, los sacerdotes ofrecían al Señor. Para hablar de este altar, no tenemos tiempo ahora, usted puede ir por más información a Éxodo capítulo 27. Ahí se habla cómo había que hacer este altar. Este altar era hecho de madera de acacia, recubierto por bronce, con 4 cuernos, uno en cada lado, y con varas también hechas de madera de acacia, recubiertas por bronce. El bronce en la Biblia nos suele hablar del juicio de Dios, ¿no? Ese altar era para hacer expiación por los pecados, para que el juicio de Dios fuera ahí saciado por los sacrificios que hacía el pueblo de Israel por sus pecados. Ese es el altar que se habla aquí. Entonces no es el altar de la oración, de la consagración, de la entrega personal, pero es el altar de los sacrificios. ¿Y quién es el sacrificio, mis hermanos? Jesucristo. Él es el que estuvo en el altar del juicio de Dios, muriendo en nuestro lugar,
por nuestros pecados. Todos los sacrificios que se tienen en el altar de bronce apuntan al Señor Jesucristo, no nuestros sacrificios personales, sino el sacrificio que Dios ha proveído, que Dios ha provisto para la salvación de los hombres. Entonces, ellos sabían que estos hombres entendían que había que restaurar primeramente el altar de Dios. Ellos habían leído Éxodo y vieron, antes de levantar el tabernáculo, antes de poner los sacerdotes, ¿qué fue lo que hizo el pueblo en Éxodo? El altar. Y por medio del altar pudieron consagrar los sacerdotes. Por medio de los sacrificios del altar pudieron consagrar los utensilios del tabernáculo y el tabernáculo mismo. Ellos entendían, lo primero que hay que restaurar es el altar, es la adoración, es el culto público al Dios verdadero. Y así mismo en la iglesia, si en el Nuevo Testamento Cristo es el sacrificio que fue puesto sobre ese altar, lo primero que es reconstruido, restaurado en medio de una iglesia que se ha alejado del Señor, que ha caído en ruinas, es el Evangelio. Es el Evangelio, es la obra de Jesucristo en medio nuestro. Un entendimiento bíblico de la obra de Dios en Jesucristo. Eso es lo primero que tiene que ser afirmado por los hombres de Dios. Una predicación del Evangelio pura y sin mezcla. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el fundamento de la iglesia. Si vamos a comenzar por los fundamentos en la restauración, el fundamento de todo, porque podríamos hablar de muchas cosas prácticas, pero el fundamento de todo, lo que sostiene todo, ¿qué es el Evangelio de Jesucristo. Sin Evangelio no hay iglesia. Cuando la iglesia descuida el Evangelio, la iglesia cae en ruina. Cuando la iglesia descuida la pureza del Evangelio, está cavando su propia tumba, está arruinando su futuro, está destruyendo sus propios cimientos. Una iglesia que no persevera en el Evangelio conforme a las Escrituras, no va a llegar a ningún lado. El mismo Hijo de Dios, como leíamos hoy, respondió. ¿Qué respondió él? Yo edificaré mi iglesia. Ahora, ¿sobre qué dijo que iba a edificar su iglesia? Cuando él preguntó, ¿ustedes quién piensan que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿No? Y Jesús, ¿qué le dijo? Sobre esta revelación, sobre esta piedra, Pedro, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia, hermanos, es edificada y si ha sido arruinada, restaurada sobre la revelación de quién es el Hijo de Dios primeramente sobre el Evangelio eterno de Dios. Si no tenemos altar, si no tenemos entendimiento de la obra de Dios en Jesucristo, nada de lo que hagamos va a servir, hermanos. Somos una iglesia con muchas arandelas, un tremendo culto, hasta comer el pan y no entender qué hizo el Señor Jesucristo. Entonces, la primera etapa de la restauración es volver a un evangelio bíblico. Pedro entendió esto. Pedro dijo en Pentecostés, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué hizo Pedro en Pentecostés, capítulo 2? Predicar el evangelio. Predicar a Jesucristo, muerto por sus pecados, resucitado a los muertos, ascendido a los cielos, sentado a la diestra de Dios con poder y que volverá. Y ustedes, judíos, en arrepentirse y bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de pecados. Pero sabía que esa era la base. Esa era el primer base para poner para una restauración, para una edificación. Y así todo lo mismo vemos en Esdras, en la parte final del versículo 2, del capítulo 3, y el versículo 3 dice, para ofrecer ¿qué se iba a hacer sobre el altar? ¿Ofrecer holocaustos de cualquier manera? No. Como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de la tierra y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. Holocaustos por la mañana y por la tarde. ¿Qué vemos primeramente? El pueblo de Dios estaba ¿con qué? Con temor. Tenían temor por los pueblos de la tierra, por sus enemigos. Habían vuelto a su tierra, pero ahora que volvieron a su tierra se encontraron que había enemigos. Habían obstáculos, había oposición. Había gente que no quería que la casa de Dios fuera restaurada. El diablo se va a poner en mano a la restauración del pueblo de Dios. Y muchos cristianos ahora vuelven a congregarse todavía con miedo. Me congrego, pero tengo miedo, hermano. No sé qué va a pasar en el futuro, no sé qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con la escasez, la comida está poniendo cara, como decía Carlito, está cara la carne, está caro todo. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Hay que trabajar más y congregarse menos. ¿Qué vamos a hacer? Y muchos angustiados, necesitaba el pueblo de Dios. Y los hombres de Dios entendieron primeramente que restaurar la fe del pueblo de Dios en Dios por medio del altar. Y lo primero que tiene que ser restaurar en nosotros, tenemos que volver a recordar qué hizo el Señor Jesús por nosotros, que tenemos vida eterna, que deberíamos temer al futuro, que tenemos una promesa inconmovible en el Señor, que debe darnos firmeza en tiempos de tribulación, en vez de salir corriendo despavoridos. Ellos lo entendieron y reedificaron el altar. Cuando el evangelio no está, porque acá dice que ellos lo pusieron, hermanos, ellos pusieron el altar y sacrificaron como mandaba la ley de Moisés, o sea, conforme a la palabra. Pero también dice que pusieron el altar
sobre sus bases. Hermanos, el Evangelio de Jesucristo tiene unas bases que lo sostienen, unas bases que si tú quitas, el altar se destruye, ya no es el Evangelio de Jesucristo, puede ser cualquier cosa, puede ser una gran historia, pero ya no es el Evangelio de Dios. Pero así como el altar tenía bases, el Evangelio tiene bases. Si nosotros sacamos esas bases, el Evangelio decae, se mezcla, se adultera, se diluye. Sería una falsa imitación del Evangelio, un Evangelio pervertido. A veces decimos predicar el Evangelio. Digan, no, aquí predicamos el Evangelio, tenemos claro. Pero a veces caemos en pequeñas cosas que distorsionan el Evangelio. A veces por ignorancia. ¿Usted conoce bien el Evangelio de su salvación? ¿Sabe realmente lo que el Señor Jesucristo hizo por usted? ¿Sabe lo que significa que Él murió por sus pecados, que se levantó de los muertos? ¿Entiende eso? ¿Lo puede predicar o usted ignora el Evangelio? Porque muchos hermanos siempre están diciendo, hoy le compartí el Evangelio a tal, ayer le hablé el Evangelio a tal. Pero cuando preguntas, bueno, ¿pero qué fue exactamente lo que predicaste? No, le conté mi testimonio personal. Ok. No, le conté cómo el Señor me sanó de cáncer. Ok. Le conté cómo el Señor arregló mi matrimonio. Ok. Nada de eso es el Evangelio. Eso no es la obra de Jesucristo hecha en la cruz. Fue tu testimonio que puede ayudar a adornar el Evangelio. Pero eso no es el Evangelio. Muchos creen que evangelizan porque Dios te bendiga. Yo le digo a todo el mundo en mi trabajo, Dios te bendiga. Yo estoy evangelizando. No estás evangelizando nada. Eso es ignorar el Evangelio. Por eso en muchos lugares nadie se convierte y hay decadencia. Nadie se bautiza, nadie llega a los pies de Cristo. O porque lo mezclamos con humanismo. Dios te ama y tiene un gran plan para tu vida. Y vienen a la iglesia buscando el gran plan para su vida. Cómo Dios lo va a hacer más millonario, cómo siembran Dios le da el triple, cómo su hijo va a salir de la droga mágicamente, sin que tenga que hacer nada más que venir aquí a congregarse. Muchos creen que ese es el Evangelio, o venir a ofrendar, entonces Dios va a prosperar. Mezclan el Evangelio con humanismo, con mentiras. Eso no se lo decimos. Dios quiere que dejes de adulterar, no se lo decimos. Dios quiere que te congregues, dejes de temer a la muerte, de ser un incrédulo, no se lo decimos. Y mezclamos el Evangelio con humanismo o con sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Mezclarlo con falsas filosofías y falsas religiones. Entonces todos son hijos de Dios, entonces ¿para qué vamos a predicar el Evangelio? Todos aquí son hijos de Dios, no importa si tú crees, si tú no crees, todos somos hijos de Dios. Eso es mentira, ¿no? Y así muchos predican un falso evangelio y por eso muchas iglesias están arruinadas, están muertas. Y usted va a Europa, iglesias casando homosexuales, pastores divorciándose una y otra vez. ¿Por qué pasa todo eso? Porque algunos atacan esos problemas externos, pero todo tiene una raíz. La gente hace tiempo dejó el evangelio. Hace tiempo dejó de confiar en la obra salvadora de Cristo y de predicarlo y enseñarlo. Pero el apóstol Pablo recordó cuáles son las bases, cimientos del evangelio a los corintios, que parece que estaban olvidando que era lo esencial. Primera de Corintios 15, le voy a leer 2 versículos, el 3 y el 4 dicen: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Mira, el sacrificio es conforme a las Escrituras, el evangelio es conforme a las Escrituras. O sea, si el evangelio que tú no predicas no es conforme a las Escrituras, no es el evangelio. Es un buen cuento chino, vaquero, llanero, como quiera llamarlo, pero no es el evangelio de Dios. La linda historia que puede hacer llorar a mucha gente, que los latigazos que le dieron a Jesús, es que el clavo que le clavaron, eso no es el evangelio. Son sufrimientos externos que Jesús sufrió, pero Jesús murió bajo el juicio de Dios, maldecido en nuestro lugar, muerto y resucitó a los muertos al tercer día, como dice el versículo 4, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esas son las bases del evangelio. Tú quitas esto, predicas cualquier cosa y omites que Jesús murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y al tercer día se levantó de los muertos conforme a las Escrituras, omites eso, no predicaste el evangelio. Sacaste las bases del altar, del sacrificio, del juicio de Dios por nuestros pecados. Entonces es muy importante. Eso es lo primero que tiene que ser restaurado, el altar, pero sobre sus bases. La predicación del evangelio bíblico y puro, pero sobre sus bases, en las Escrituras. El evangelio no flota sobre la nada. No fue una filosofía humana inventada, algo que apareció de repente. Lo que los profetas dijeron acerca del Mesías se cumplió en Jesucristo.
Los padecimientos anunciados acerca de la expiación por nuestros pecados en Jesucristo se cumplieron en Jesucristo. Aquellos sacrificios que hacían los judíos una y otra vez cada año, sin poder borrar sus pecados, fueron cumplidos en Jesucristo. Todos los sacrificios que se hacían en el altar fueron cumplidos en Jesucristo. Todo lo que predicamos como cristianos está sustentado sobre unas bases en las Escrituras, en Jesucristo. Entonces, ellas anuncian el perdón de los pecados en Jesucristo solamente. No hay salvación fuera de Él. Ese es el Evangelio, la obra que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué más nos dice luego la Escritura? Nos dice, vamos a ver otra vez el versículo 3. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo las fiestas solemnes de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las lunas nuevas, todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Entonces la restauración del altar trajo un avivamiento, trajo vida a la congregación del pueblo de Judá, les quitó el temor a los pueblos de la tierra, los llevó a volver a celebrar las fiestas solemnes que habían dejado, que se habían dispuesto a volver a celebrar como mandaba la palabra de Dios. Y eso incluso llevó al pueblo a honrar a Dios nuevamente con sus sacrificios espontáneos y ofrendas voluntarias. Miren toda la transformación que trajo en un pueblo temeroso. La restauración del culto correcto a Dios, ver los sacrificios, recobraron la esperanza en el perdón de sus pecados, recobraron la esperanza en que Dios aceptaba esa ofrenda y los iba a bendecir y iba a restaurar la nación. Ellos venían con las promesas de la palabra de Dios que venían restaurados y ahora veían el altar y la fe de ellos volvía a ser avivada. Porque el Evangelio aviva los corazones de los hombres. Cada vez que hacemos memoria del Señor, nuestro corazón debería ser avivado por el sacrificio tan grande que hizo por nosotros. Y la promesa tan grande de su resurrección y su retorno. Eso debería avivarnos. Y el pueblo aquí fue avivado viendo los sacrificios. Siempre que el pueblo de Dios vuelve a un evangelio puro, conforme a las Escrituras, comienza un avivamiento, una transformación del pueblo de Dios, como en los tiempos de Lutero. Los tiempos de Lutero eran tiempos horribles. Ruina, muerte, destrucción, oscurantismo. La gente no tenía la palabra de Dios. La gente creía que se salvaba por dar dinero al Papa. La gente creía que se salvaba por sus propios méritos y por sus propias obras. Hoy también. En aquel tiempo solamente creían eso y nadie se salvaba. Pero Lutero, leyendo las Escrituras, encontró: el justo por la fe vivirá. Y fue lleno de fe en Lutero. Lutero era un hombre atormentado por sus pecados, clamando a Dios, sometiéndose a ayunos, a torturarse a sí mismo, flagelándose para que Dios le perdonara sus pecados. Pero un día encontró el altar de Dios, encontró los sacrificios que Dios había hecho por sus pecados en Jesucristo, entendió que Dios lo amaba y había entregado a su único hijo por él. Él tenía que arrepentirse y confiar en Jesucristo. ¿Y qué inició esto, esta restauración del altar? Él empezó a predicar el evangelio puro, la obra de Jesucristo, y eso encendió toda Europa como pólvora. La gente dejó los ídolos, la gente dejó al Papa, la gente dejó la falsa religión de salvación por obras, y hubo un avivamiento. Las iglesias volvieron a congregarse en torno al Señor. La cena del Señor fue restaurada, dejó de ser un culto de idolatría, donde decían que era el cuerpo y la sangre de Cristo literal, a hacer otra vez una conmemoración del único sacrificio verdadero. La gente fue transformada, las artes fueron transformadas, los gobiernos fueron transformados, porque el evangelio volvió a ser puesto sobre sus bases, sobre las Escrituras. Entonces, hermanos, nuestro tiempo también, si el evangelio es entendido, es predicado correctamente entre nosotros, el temor tiene que irse, hermanos. Van a sacar el carnet de vacunación. ¿Qué vamos a hacer si sacan el carnet? Lo que queremos hacer es, nos vamos a congregar. Vamos a buscar a Dios, no vamos a dejar de predicar el evangelio, vamos a seguir sirviendo. Y si del anticristo es lo mismo, y si nos cortan la cabeza, pues lo mismo. El evangelio debe encender nuestros corazones para vencer el temor, a congregarnos otra vez en torno a Dios, a volver a celebrar sus fiestas solemnes, a no dejar de hacer memoria del Señor, a que las reuniones dejen de ser virtuales y vuelvan a ser todas presenciales, a que volvamos a buscar al Señor y a predicar el evangelio y que lleguen más conversos aquí, a volver a ofrendar para la obra de Dios. No pensando que está muy cara la carne, yo mejor no doy nada al Señor.
No, estaba cara la carne también en ese tiempo, más cara que ahora, hermano. Era una situación de ruina. Y ellos dijeron, vamos a volver a aprender a Dios. Vamos a volver a consagrarnos a Dios. Vamos a volver a servir a Dios. Así también debería ser en medio de nosotros. Vamos viendo el final. Esdras 3, versículo 6. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, que es una recapitulación. Entonces dice desde cuándo comenzó ese trabajo en el altar, a dar holocaustos al Señor. Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida y bebida, aceite a los sidonios, a los tirios para que trabajasen la madera de cedro desde el Líbano del mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. ¿Cómo nos deja esta parte de Esdras hoy? Una restauración que apenas comenzaba. Por eso decimos que la enseñanza hoy es principios de la restauración. Lo primero que pasa, ¿no? Entonces Dios había despertado al pueblo para que se dieran cuenta de su necesidad de restauración. Levantó a Ciro, el rey de Persia, cambió los tiempos. La iniciativa divina fue lo primero que vemos. Vemos luego cómo el pueblo respondió a esa iniciativa divina. Volvieron de la cautividad, así fueran pocos, así fueran solo 50,000. Respondieron al llamado de Dios y volvieron a la tierra de Judá. Y Dios levantó hombres de Dios, hombres que sabían qué hacer, hombres que sabían que había que avivar la fe del pueblo y sacar ese temor que había ahí por los enemigos, y restauraron el altar de Dios. Y esa restauración del altar de Dios despertó los corazones del pueblo para volver a la adoración a Dios, a las fiestas solemnes, a la entrega, al servicio, al dar para la obra del Señor. Pero este es solamente el comienzo. Esto despertó al pueblo de Dios para que se diera cuenta de una cosa: la casa de Dios está arruinada y no hemos echado los cimientos. Debemos traer madera, debemos contratar albañiles, así como para hacer las columnas tuvo que hacerse unas diligencias para decir, bueno, se está cayendo esto, hay que arreglarlo. Así sí vimos la ruina en el pueblo de Dios, y ellos la vieron, dijeron, la casa de Dios está desierta, está deshecha. Vamos a pagar, vamos a traer madera de Jope, vamos a traer esto, vamos a traer lo otro. Vamos a pensar la restauración de la casa de Dios. Asimismo, hermanos, ante la iniciativa divina que nosotros vemos en la palabra de que Dios quiere edificar su casa, y ese clamor que debe ser en nuestros corazones encendidos para volver a la restauración de la casa de Dios, de aquello que vemos en nuestro tiempo, de la decadencia, de la ruina, para no quedarnos dormidos ahí. Esa respuesta que cada uno de nosotros tiene que tener hoy para volver a la restauración de lo que el Señor quiere para su casa. Es de que vamos a pagar un precio. Tiene que despertarnos, tiene que avivarnos, tiene que volvernos a llevarnos cada vez a congregarnos más, a buscarnos más, a desear más la palabra de Dios, a orar más juntos y empezar a movernos, hermanos, porque Dios quiere restaurar su casa. Estamos primeramente a restaurar el altar, la adoración personal a Dios y una adoración verdadera en torno a un evangelio verdadero. Dios, hombres, mujeres, levantados por Él en respuesta a esta gran necesidad. ¿Serás tú uno de ellos que se levantará a predicar el evangelio puro, a conocerlo, a enseñarlo, a poner esos primeros cimientos para volver a lo fundamental, a la obra del Señor? Porque no podemos echar los cimientos de la casa de Dios si primeramente no edificamos el altar. Tenemos que volver a lo primero, estar dispuesto a responder al llamado de Dios. Y aquí tengo unas últimas preguntas para que nos vayamos con ellas. ¿Responderás, hermanos, tú? ¿Serás el hombre de Dios que va a responder al llamado del ministerio para sumar sus fuerzas a los que Dios ya ha puesto para hacer esa restauración que ya está levantando? ¿O serás un espectador? ¿Responderemos juntos al poder del evangelio para ver la necesidad de la edificación de la casa de Dios, que es su iglesia, para que sea fundamentada, edificada, a fin de que el testimonio de Dios sea engrandecido? Yo digo sí, hermano. ¿Tú vas a decir sí? ¿Dejarás que Dios encienda tu corazón por su palabra para echar manos a su obra? Que el Señor nos ayude, hermanos, a que todos digamos sí. Ya. Demos gracias a Dios.